Sí, Proverbios capítulo 1, verso 8 y Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1. Es una recomendación que está ahí, una recomendación vigente. Dice Proverbios 1, 8: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracias serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Verso 10 viene esa recomendación: Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas, no aceptes. ¿Sí? Dice la expresión: si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Ya les he dicho que una de las formas de ver la palabra pecado es muy sencilla: es errar conforme a algo, no acertar conforme a algo, no hacer lo que se espera conforme a algo. Tiene que haber una referencia. En este caso la referencia es pues, la palabra de Dios. Esto es lo correcto, no matar, y pecar pues sería matar. Esto es la ley y la referencia de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y no honrar a los padres, no respetar a los padres. Eso sería errar, no acertar. Ese hierro, ese desacierto se le llama pecado. Si lo pudiéramos parafrasear, pecar es errar, equivocarse conforme a algo, ¿sí? No acertar, no hacer lo que se debe hacer conforme a la palabra de Dios. Entonces, si los que se equivocan, o si los equivocados, si los desacertados, si los que no estén en lo correcto te quieren engañar, no consientas, no aceptes. Sí, es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Si los pecadores, si los que se equivocan, si los equivocados, no consientas, no aceptes. Ahora bien, quiero llevarlo a un tema a lo mejor hasta más sencillo. Dice la expresión: si los pecadores, si los equivocados, si los desacertados, si los que no están en lo correcto, ¿de acuerdo? Pero eso me incluye a mí, ¿sí? Porque yo puedo ser ese pecador, ese desacertado, ese equivocado que me lleva por un mal camino. Yo puedo ser ese pecador, yo puedo ser, repito, un equivocado que me puedo llevar por malos pasos a mí mismo. Y en una actitud de verdad, de humildad, si nos lo analizamos tantito, de pronto cuando algunas cosas no han resultado, pues pudo haber sido por la influencia de alguien, o a lo mejor puede ser que yo solito tomé esa mala decisión. De verdad, o sea, en una actitud de humildad. O sea, sí es cierto, si los pecadores quieren influir, no aceptes, sí, pero yo puedo ser mi propia mala influencia. Yo puedo ser mi propia mala influencia sin ayuda de nadie. Sin que nadie me diga: mira, ve y haz, o dirige, o consulta, o relaciónate, o no sé. De pronto yo mismo, a lo mejor por vanidad, a lo mejor por tristeza, a lo mejor por orgullo, a lo mejor por depresión, lo que sea. Pero lo cierto es que yo puedo ser ese pecador engañándome a mí mismo. Yo puedo ser ese desacertado engañándose a sí mismo con mi propio razonamiento y bajo mis propios argumentos, porque a lo mejor tengo un argumento: me lo merezco, he sufrido mucho, tú no sabes lo que he pasado, no sé. Argumentos puedo tener muchos, pero vuelvo a lo mismo. Aquí hay una recomendación de parte de Dios: si el equivocado te quiere engañar, no consientas. Y me incluyo a mí, o sea, porque no voy a decir: no, todos son pecadores y yo no. Potencialmente cualquiera me puede engañar y yo no. No, espérame, yo puedo ser ese pecador que se engaña a sí mismo y que se lleva por malos pasos. Es más, pudiera ser hasta más difícil de reconocerme a mí mismo como pecador. De pronto puede ser: no, lo que tú me dices no está bien, a donde tú me quieres llevar no está bien. Y a lo mejor hasta reacciono, puedo ser desconfiado, y se vuelve a lo mejor hasta más fácil ser desconfiado del pensamiento de los demás. Pero que de mi propio pensamiento, que de mi propio razonamiento, que me lleva a una mala situación. Entonces aquí hay una recomendación: si los pecadores, y de verdad en una actitud de humildad, eso me incluye. Si el que potencialmente está equivocado, si el que está equivocado te quiere llevar, no aceptes. Vaya, no aceptes un mal consejo ni tuyo. Claro que no siempre reconocemos que es un mal consejo. No aceptes una mala idea, ni aunque provenga de ti. Y hay un personaje que ya lo hemos analizado, ya lo hemos visto, sin embargo vuelve un personaje, Naamán, Segunda de Reyes capítulo 5, verso 1. Naamán, un general, y es una persona preparada. En el contexto era una persona preparada, no es alguien que dirías tú, vaya, no llegó a general por tomar malas decisiones, no llegó a general por estar continuamente equivocado. Esos personajes se ganan su posición
a base de buenas decisiones, buenas decisiones. A la fecha, un referencial en la empresa es el arte de la guerra, sigue siendo un referencial, porque lo escribe alguien que es reconocido por tomar buenas decisiones estratégicas. Los generales normalmente tienen esa característica. Bueno, este es un general, y se llama general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Una persona enferma, una persona con una condición de enfermedad, una enfermedad difícil de la época. Y de Siria habían salido bandas armadas, se había llevado cautivo de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entretanto, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así he dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Y salió pues llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Y bueno, va en busca de este personaje, va en busca de este profeta que vaya y le sane de su lepra. Luego lee la historia, digo, no quiero invertir más tiempo. El asunto es que finalmente se encuentra con Eliseo, este profeta, este hombre de Dios. Verso 9, ahí, Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 9. Y vino Naamán con sus carros y con sus caballos y se puso a las puertas de la casa de Eliseo, el profeta. Entonces Eliseo no salió, le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne será restaurada y serás limpio. Verso 11. Y Naamán se fue enojado, ya lo hemos visto, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Y luego menciona: Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Es un personaje haciéndose caso a sí mismo. Es un personaje siendo engañado por sí mismo. Es un personaje al que le dan la respuesta correcta. Una respuesta que proviene de un siervo de Dios, de un personaje, de un profeta. Vaya, ¿estás buscando ayuda? Sí. ¿Y encontraste ayuda? Sí. ¿Y encontraste la respuesta? Sí. Encontró la respuesta correcta, solo que no le gustó la respuesta correcta. Encontró la solución a su dificultad, solamente que no le gusta la solución a su dificultad. Tiene su propio razonamiento. Este personaje dice: yo decía para mí. Y bueno, en ese sentido, cada uno de nosotros creo que ha estado en esa situación. Y seguiremos estando en esa situación. El yo decía para mí, yo decía para mí, y yo decía para mí. Y es un personaje que al final dice: y se fue enojado. ¿Por qué? Porque no quiere renunciar a su voluntad. Ha estado delante de nosotros todo el tiempo. La conocemos como la oración modelo. Una oración que seguramente no sabemos de memoria, que hemos repetido muchísimas veces, pero que en la práctica de pronto nos queda de lado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre, vaya, la conoces. ¿Y cómo termina esa oración? ¿Cómo es coronada esa oración? Hágase tu voluntad. ¿Por qué? Porque mi voluntad es imperfecta y mi voluntad pudiera ser imperfecta, y a final de cuentas yo debo desconfiar de mi voluntad. Porque mi voluntad me va a llevar, pues dependiendo hasta del hambre. El hambre está documentado. Cuando algo tan cotidiano como ir al surtir la despensa con hambre, te modifica la despensa y te modifica la cuenta. Tan simple como eso. La emoción del momento, te comprometiste al viaje y a las vacaciones, o en el coraje del momento cancelaste y echaste por tierra lo que habías levantado. No somos confiables. Y me refiero a nosotros mismos, porque estamos dependiendo de nuestro estado de ánimo. Bueno, Naamán se va enojado. Y mira, tal vez fueron algunos minutos, pero durante algunos minutos permaneció en enfermedad. Porque el personaje se va y Naamán se fue enojado con su propio razonamiento, porque él tiene una idea preconcebida, ya lo hemos platicado. Yo decía para mí, saldrá el profeta y levantará la mano y tocará aquí y hará. O sea, hay una idea preconcebida de la religión. Y la religión es nuestro intento humano. Yo, dicho con todo respeto, Dios no inventó la religión. Nosotros inventamos la religión. Dios no es teólogo, nosotros somos teólogos. La teología es totalmente del hombre, y lo digo con cuidado, pero la teología del hombre es el intento del hombre de entender a Dios y comprender a Dios. Pero no podemos limitar a Dios a la teología, no podemos limitar a Dios a la iglesia.
Qué bueno que existan los templos y las iglesias y son nuestro intento de acercarnos a Dios. Qué bueno. Pero no dejan de ser nuestros intentos. ¿Y son confiables? Sí, pero no vamos a limitar a Dios ahí. Dios puede estar por encima. Pero en el yo decía para mí, es una persona que tiene una religión, que tiene una forma de pensar y tiene una idea de cómo debe ocurrir la sanidad. Porque yo puedo tener una idea de cómo va a ocurrir la intervención de Dios en mi vida. Y a veces nos acercamos y yo entiendo, Señor, tengo este problema, pero yo te pido que hagas esto y esto y esto, y pongas esto y esto, y que para cuando yo llegue, o sea, una oración muy específica de pronto de cómo deben ocurrir las cosas. Y ahí es donde estamos en riesgo. Porque dice la enseñanza que te dejaba, si el pecador te quiere engañar, no consientas. Si aún tú mismo te quieres llevar a un lugar de engaño, no aceptes, no aceptes ni tu propia palabra por encima de la palabra de Dios. Nunca mi palabra por encima de la palabra de Dios. Y vaya, hay mucho razonamiento y de pronto, bueno, razonamiento es una forma de decirle, mucho pensamiento construido en relación a qué habrá querido decir Dios o que no sé, y te pongo el ejemplo más polémico de pronto, porque es un ejemplo, es el tema del diezmo. No, bueno, es que eso era en el Antiguo Testamento y en el Nuevo no. Bueno, en el Nuevo dice todo, pero pues si tú te quieres ir al Nuevo, pues al Nuevo va. Pero bueno, no, tampoco. Bueno, tu propio razonamiento está bien, pero nunca tu razonamiento por encima de la palabra de Dios. Y en el yo decía para mí, este personaje se regresa. Y enojado, ese enojo lo lleva a mantener su condición. Estaba dispuesto a quedarse con su enfermedad, a lo mejor ir a buscar la respuesta en otro lado, pues total, no me da la respuesta que yo necesito como yo quiero que suceda, pues me voy, y el personaje se va, enojado. En el verso 13 dice que lo interceptan, dice, más sus criados, curiosamente los inferiores a él, uno parecería pues los menos inteligentes, tú eres el general, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Y pues a lo mejor si te hubiera dicho, oye, tú saliste con 10 mudas de ropa y con 10 talentos de plata y con 6,000 piezas de oro, pero estaba dispuesto a aventar las 6,000 piezas de oro y los talentos, pero no a meterse 7 veces en el agua que él no quería meterse, porque esta agua es más limpia, esta agua es más sucia. Bueno, a lo mejor se trataba de probar la humildad, a lo mejor se trataba de probar la obediencia. Y a veces a lo mejor se trata, ¿cómo? ¿Por qué Dios me va a pedir eso? No sé, pero tal vez tiene que probar un punto, tal vez tienes que tú dejar claro si hay autoridad o no hay autoridad. Si es tu autoridad o no la es. Oye, si te pide, él estaba dispuesto a hacer lo que él quería hacer. Y a veces es donde nos perdemos, porque nos pudiéramos perder la intervención de Dios, o nos hemos perdido la intervención de Dios cuando nos hemos hecho caso a nosotros mismos. Yo he analizado, oye, cuando yo estoy en una situación complicada, pues la verdad es que me he hecho caso a mí mismo. Me he hecho caso a mis propios pensamientos, mi propio razonamiento, porque como se me ocurrió a mí, pues cómo va a estar equivocado, ¿verdad? Pues yo, o sea, ¿cómo voy a desconfiar de mí? Espérame, dice la Biblia, engañoso es el corazón más que todas las cosas. No soy confiable, mi corazón no es confiable y mis pensamientos no son confiables. De verdad que no. Dice la palabra de Dios que en la multitud de consejeros está la sabiduría y se vale hablar y preguntar, y dice la Biblia que nos confesemos nuestras ofensas unos a otros. Se vale, porque oye, mira, estoy pensando esto, no sé qué te parezca, oye, quiero hacer esto, oye, quiero comprar esto, quiero vender esto, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú? Pero pues a veces ya sabemos lo que nos van a decir, y como ya sé lo que vamos a decir, mejor no te pregunto, porque me vas a decir que me regrese y que pida perdón y que me humille y que sufra el agravio, y yo no quiero ni regresarme, ni pedir perdón, ni sufrir el agravio, y al final de cuentas yo lo quiero comprar, pues después puedo trabajar muchos años y ese Ferrari rojo pues lo necesito en mi vida. Ok, este personaje se regresa y se queda con su enfermedad. ¿Por qué? Porque se estaba haciendo caso a sí mismo. Porque en el momento tiene dos decisiones delante de él. La voluntad de Dios expresada a través del profeta, que sí tenía que ver con humillarse, y su propia voluntad. Ve, métete 7 veces en el Jordán. No 8, no 6, 7. Hay un tema que tú te vas a ir con Moisés. ¿Por qué Moisés no entra a la tierra prometida? Porque Moisés no entra a la tierra prometida. Y es complejo. ¿Por qué el gran profeta de Dios no entra a la tierra prometida? Hubo algo que hizo de mala gana. Es bien, yo todavía no lo entiendo. A mí se me hace exagerado y desproporcionado, pero hubo algo que hizo de mala gana. Y que en ese momento digo, ¿sabes? Por esa acción no vas a entrar. Oye, pero no es para tanto.
¿Qué sé yo lo que es para tanto y lo que no es para tanto? ¿Qué sé yo? Soy muy permisivo. Soy muy permisivo de pronto y muy consecuente. Y doy por sentado que Dios también deba ser permisivo y consecuente. Aunque la Biblia dice que es celoso. Y que horrenda cosa es que era el malo de Dios vivo, caramba. Pues es un pasaje que quisiera obviar, pero ahí está. Entonces, hay dos voluntades. La voluntad de Dios a través del profeta, irracional, porque es irracional. Oye, estoy enfermo y me quieres que meta un río, pues tal vez hasta contaminado. Hay ríos más bonitos. ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? ¿Por qué 7? ¿Por qué no 1? O sea, y él desprecia, porque no tiene aprecio, la voluntad de Dios, o del profeta, la instrucción, y se queda con su propia voluntad en el yo decía para mí. División son dos visiones. Eso es una división. Dos visiones, dos formas de pensar. Y él se queda con su forma de pensar, aunque su forma de pensar lo lleve a permanecer enfermo. Aunque mi forma de pensar me lleve a mantenerme discutiendo con mi esposa, a mantenerme alejado de mi esposa o de mis hijos, aunque mi forma de pensar me aleje de mis hermanos, o me aleje de la iglesia, o me aleje de mi familia, pero es mi forma de pensar. Y estoy dispuesto a renunciar a la comunión o a la comunidad por mi propio pensamiento. O alejarme de la iglesia, o irme de la iglesia, o irme a otro templo, o enemistarme con el sacerdote, con el pastor. ¿Por qué? Porque no acepto. Y se va enojado. Y cuando le dicen, oye, si no te está pidiendo nada difícil, ¿no? Porque realmente Dios nunca nos va a pedir nada difícil, y eso es un punto que tenemos que tener en claro. Nunca nada mayor a mis fuerzas. Nunca nada mayor a mis fuerzas. Dice la palabra de Dios que nunca nos pondrá en una situación mayor a mi capacidad. A lo mejor no lo quiero hacer, pero no porque sea difícil. Y nunca mayor a mi posibilidad, y junto con la prueba vendrá la salida. Dice el verso 14, entonces él descendió, se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón, y su carne se volvió como la de un niño y quedó limpio. Mira, finalmente hiciste lo que te dijeron que hicieras y salió bien. No lo vas a creer, hice lo que Dios me dijo y las cosas me funcionaron. Es como un hijo, no lo voy a creer. Mi papá me dijo que me levantara temprano y lo hice y me fue bien en la escuela. Me acuerdo que mi papá siempre me decía, no te sientes atrás, siéntate enfrente. Cada que entraba a la escuela, cada cambio de grupo, de año, decía, mi hijo, siéntate enfrente, júntate con los buenos. Es que atrás están los divertidos, tú júntate con los buenos. Todas las veces que me senté atrás y me junté con los malos, no me fue bien. Finalmente, un momento en mi vida, y me voy a preparatoria, cambio de escuela, y fue la primera vez que yo me sentí adelante, y cosa extraña pasó, me empezó a ir bien. Espérame, pues estás haciendo lo que tus padres te dicen que hagan, y esto es un mensaje para nuestra familia. Mi hijo, si los pecadores te quieren engañar, no consientas, pero si aún tus propios pensamientos quieren engañar, no consientas. No deseches la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Así dice el versículo, no es la instrucción de tu padre, no, óyela, y la dirección de tu padre no la desprecies, porque continuamente es mi voluntad o la de mis padres o la de mi Dios, porque Dios habla a través de los padres, y hay que decirle a los hijos eso. Mi hijo, Dios te habla a través de tus padres, Dios te habla a través de tu madre, Dios te habla a través de abuelito, y la palabra de Dios para tu vida es ama, perdona, quédate, no salgas, regresa temprano, no seas ambicioso, no sé, lo que Dios os inspire, y no lo desprecies. Mientras este personaje despreció, pues permaneció la lepra en él. Cuando él toma conciencia y cuando él dice, pues voy a hacerlo. Y luego viene una expresión muy bonita ahí adelante en el verso 15, y volvió el varón y toda su compañía y se puso delante del profeta y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Vaya, ahora conozco a Dios, ahora puedo ver la obra de Dios. Mira, ¿viste la obra de Dios cuando llevaste a cabo la instrucción? Ok, vamos a ver la obra de Dios. Vamos a decir, conozco a Dios, es conocer su intervención. Y voy a conocer su intervención si desecho mi voluntad, si dejo de ser ese pecador equivocado que se conduce a sí mismo, que se engaña a sí mismo. Cuando deje de consentir en mis propios pensamientos y empiece a hacer los pensamientos de Dios, que son distantes, ¿sí? De pronto son distantes. Ahora conozco que hay Dios, dijo, ahora conozco porque pues, pudo disfrutar de la intervención de su vida, porque permitió que Dios actuara en su vida. Conoció la obra de Dios. Hay obra de Dios que no hemos conocido. Pudiera ser que hay obra de Dios que no hemos conocido, porque Él dice que Él tiene más cosas que darnos que nosotros que pedirle.
Y hay quien sale con carros y con caballos y yo te doy, lo te doy. Toda esa raza que andan mal, llegan flores y he visto gente caminando así unas flores que dejan ahí porque están dispuestos a dar oro y plata, pero no obediencia. Porque pronto es más barato dar el oro y la plata que la obediencia. Digo, no económicamente, pero no tiene que ver con el orgullo. Por algunos momentos se perdió la intervención de Dios, no pasó, pero pudiera pasar en mi vida. Y pudo conocer y disfrutar la obra de Dios en su vida cuando se humilló, cuando fue humilde, cuando entendió que sus creencias no debían estar por encima de la instrucción de Dios. La recomendación, si los pecadores te quieren engañar, pues no aceptes, ni siquiera tú, o sea, no seas tú ese pecador que se engaña a sí mismo y decirle a nuestros hijos, no, mijo, no te hagas caso. O sea, la mejor recomendación, una frase muy coloquial que llegó a mí ese tiempo es: no te hagas caso, no le hagas caso y no te hagas caso. ¿Sí? No te hagas caso. ¿Por qué? Porque engañoso es el corazón. Todas esas ideas de sigue tu corazón, no, nunca sigas a tu corazón, ni tus propios pensamientos. Vaya que el corazón nos ha metido en dificultades. Hemos comprado lo que no debemos comprar porque atendimos el corazón. Y hemos construido amistad con quien no debemos construir amistad, o relación con quien no debemos construir relación, porque le hicimos caso al corazón. Y hemos ido donde debemos ir porque le hicimos caso al corazón. Entonces hoy, pues sabes qué, yo fui un pecador que se engañó a sí mismo. Pues pedir perdón y dejar de ser ese pecador que ha consentido en sus propios pensamientos. Y bueno, la historia de Naamán es buena. Naamán al final no se quedó con su enfermedad, pero hoy quien sí se quedó. Judas se quedó con su enfermedad, con su pensamiento, y pagó consecuencias. Se lo dejo de reflexión y que sea para, pues, admitirlo. Aquí no